Señor presidente, muy... Es que es la primera vez que un presidente nos invita a su casa. Quiero agradecerle eso, pero quiero agradecerle más que todo a todos los que están acá. Perdón. Vinieron desde Urabá, desde el Guaviare, 14 horas. Algunos en bus, acaban de llegar. Doña Ernestina venía a sus vacaciones de Tolú y se metió al viaje. Entonces, perdón, pero yo sí creo que es un momento... Qué pena. Eso se llama amor por todo. Es un momento de hacer un pacto con el gobierno para defender a los que hemos sostenido la economía en este país. Aquí siempre se reunieron con los que dicen que nos representan. Pero vayan, miren a ver si es cierto. Aquí vienen organizaciones de todo el país. Y nos sentimos muy orgullosos de estar acá, porque este es un trabajo de muchos años. Como lo dice el doctor Velasco, no son 10 ni 15, son muchos años. Y siempre hablan por nosotros. Mire, señor presidente, aquí hay la posibilidad de desarrollar su programa. Cuando la doctora Laura me llamó, le insistí, le dije, ¿y el presidente para qué nos quiere? Nos pusimos a leer el plan de desarrollo y nos pusimos a pensar en que queríamos proponer 50 leyes y quedamos en que las leyes ya están, todo ya está escrito. Con Zoraida y con otras personas se escribió la ley de la microempresa hace muchos años, en el 2000. El doctor Velasco estaba de director de la Corporación para el Desarrollo de la Microempresa en ese tiempo. Y la ley lo dice todo, ¿sí? Hasta desaparecieron el IFI, desaparecieron la Corporación para el Desarrollo de las Microempresas, lo transformaron en un negocio privado. Todo eso se había creado en la ley. Solo falta la voluntad política, y yo creo que usted la tiene. Aquí están desde Gachetá hasta San José del Guaviare, desde Apartadó hasta el último rincón de Colombia. Y de verdad sabemos que esta es la oportunidad. Nosotros en el programa defendido en las calles, en las plazas, en los debates, en los meses pasados, antes de la elección, defendimos como uno de los ejes programáticos el fortalecimiento de la economía popular. Por muchas razones. Primero, por nuestro criterio, nuestra visión democrática del mundo. La exclusión en Colombia no solo excluye a personas por su color de piel, por su origen cultural, étnico, por su origen incluso territorial, ¿no? Si naciste en el Chocó, te fregaste. Si naciste aquí en Bosa, tienes problemas. Sino que además, desde el punto de vista de la economía, de la estructura económica del país, excluye a las personas más débiles, económicamente hablando, aún siendo productivas, como el campesinado de Colombia, o trasladado ese campesinado en la historia nacional hace varias décadas, casi que en masa y permanentemente, unas veces por las condiciones económicas, otras por la violencia misma. Se fueron a estas ciudades que se fueron transformando en ciudades grandes. Pues gente que viene de Boyacá, gente que viene del Tolima. ¿Y por qué vinieron? Pues no simplemente atraídos por la gran ciudad, sino porque había estallado la violencia por allá. Y entonces venían aquí buscando socorro y viendo cómo salvaban la vida, y así se fue construyendo esta ciudad, y así las demás. Y aún hoy, en masa casi,
ese desplazamiento de la economía popular campesina hacia las ciudades ha terminado construyendo la economía popular de las ciudades, porque no se trasladó en general a que el campesino, como sucedió en Europa o en Estados Unidos, se volviera un obrero de una empresa industrial enorme, porque no se desarrolló la industria. Y eso que es una diferencia con lo que pasó en Estados Unidos, marca algo que es fundamental. Allá se desarrolló el capitalismo, entonces la sociedad se dividió mayoritariamente en la gente obrera, asalariada que iba a las fábricas, y una pequeña núcleo de propietarios de esas fábricas. Esa es la historia de ese mundo desarrollado. Ahora un poco diferente, pero aquí no hubo eso propiamente, excepto algunas regiones industrializadas, en Medellín, en Bogotá al norte, en Zipaquirá, en Soacha. Realmente la masa campesina que perdió sus tierras se desplazó a la ciudad y no encontró la fábrica. Encontró cómo defenderse a sí mismos, cómo tratar de sacar la familia adelante en medio de muchísimos problemas. El rebusque, que llaman popularmente, se convirtió en la fórmula económica que durante décadas y generaciones ha permitido, más mal que bien, que la mayor parte de la población colombiana sobreviva. Ese instrumento ha sido la economía popular. Ha sido construido por la gente, no ha sido construida por el Estado. Porque ni la fábrica grande del capitalista se produjo, con muy pocas excepciones, ni la economía socialista del Estado, como en otros países, tampoco. Y entonces aquí, ¿cómo se defendió la gente? Pues por sí misma. Eso marca parte de la idiosincrasia colombiana. Nos volvió individualistas, indudablemente. No nos volvió socialistas. Si hubieran sido grandes decenas de miles de obreros, pues otras ideas políticas hubieran surgido, otro tipo de organizaciones. Pero no. Entonces fue una familia defendiéndose a sí misma contra la corriente, y eso fue generando una idiosincrasia que nos ha afectado, pero también nos ha hecho resistentes, porque vienen las crisis y la gente se defiende, porque la gente no espera que el Estado sea el que termine salvando la situación. La gente se defiende a sí misma. Eso tiene su más, pero también su menos, porque muchas oportunidades que se podrían construir si nos juntáramos se pierden, porque al final la ausencia de la organización pues nos vuelve más débiles de lo que somos, porque no incidimos en el Estado, y al final mucho del poder está dentro del Estado, porque las leyes no se hacen entonces en función de esa economía popular, sino al contrario, en contra. Entonces, lo que hoy llamamos economía popular no ha sido construida ni por el Estado, ni por la gran empresa, ha sido construida por la misma gente. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho en los últimos años la política pública en Colombia? Cuando dice luchar contra la informalidad, se ha traducido en luchar contra la economía popular. Es donde está el empleo, el puesto de trabajo. Para ver si ese 40 de gran envergadura se amplía. Se ha ampliado es con el Estado. El Estado entonces ha vendido sus bancos. Banco Popular había, ahora que propusieron un banco, pues había un Banco Popular. Hay un Banco Popular, pero ¿de quién es? Pues no es de alguien popular, es del hombre más rico de Colombia. Entonces, ¿ya qué Banco Popular va a hacer? ¿A quién le presta? Pues a sus amigos. Y entonces le presta al tendero, le presta al campesino, a lo popular, le presta al vendedor ambulante, a ver si se mete en
rincón a guarecerse del agua. No, hay quien presta. Nadie o el gota a gota famoso, con el revólver en la cintura. Que buena parte de la violencia que hoy tenemos en las ciudades tiene que ver con eso. Entonces, contra la economía popular, esa ha sido la dinámica en 20 años, en 30 años más o menos. Y nosotros pusimos en el programa no a fortalecer la economía popular. De ahí pueden decirnos populistas. Voy a aceptar que esa palabra es, digamos, propia para el que quiere defender la economía popular. Le llamarán populismo económico, ¿cierto? Pero yo tengo la sensación, sobre todo ahora que estamos en crisis, que todos sabemos, que hay hambre, que crece el hambre, que no es aquí, es en todo el mundo, que crecen las tasas de interés, entonces va a haber más, va a haber recesión, dicen, en el mundo, no solo en Colombia. En Colombia quizás no crezca el empleo, etcétera, que tenemos problemas, que no acabamos de salir de la pandemia, que las noticias no son buenas. Pues yo creo que la economía popular puede ser una palanca real de activación, de que no caiga en los puestos de trabajo, sino que puedan crecer. La variable fundamental es crecer el puesto de trabajo y que pudiera crecer la riqueza social en vez de caer. Pero ya no tanto en el 40% quizás que va a tener problemas, sino el 60% que ha sido golpeado. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo logramos que la economía popular sea más poderosa? Entonces, un tema, aquí se han planteado varios, pero uno de ellos es la asociatividad, porque eso da poder. No cuesta mucho, digamos, cuesta cómo reunirse, cómo establecer las formas, pero la asociatividad empodera. Asociar mujeres, asociar tenderos, asociar campesinos, construir cooperativas, donde se pueda, donde sea pertinente. Esa asociatividad, si el Estado ayuda, puede volverse más poderosa aún. Si no se hace solo porque la gente se le ingenia, sino porque el Estado ayuda a la asociatividad. Entonces aquí sí hay que establecer un plan de crecimiento cooperativo, de crecimiento de asociaciones, los nombres que quieran, de encuentros, porque para asociarse hay que encontrarse. Ese es el primer paso, encontrarse. Entonces hay gente que no se encuentra una con otra. Hay tenderos que no se encuentran en el barrio, no se reúnen a ver si tienen problemas comunes, o en el municipio, caso de estas grandes ciudades, en la localidad. Entonces la asociación de tenderos de Kennedy, por ejemplo, o en la costa, etcétera, de pequeños hoteles. En la costa, a propósito de tu propuesta, los pequeños hoteleros, ¿cierto? En todas partes, en el mundo rural ni hablemos. ¿Cómo se logra quitar la intermediación en el abastecimiento de alimentos si no es a partir de que el campesinado llegue al mercado de la ciudad? Y el campesinado puede llegar al mercado de la ciudad, poner sus alimentos en un camión, que es lo que tenemos, que querían ser trenes, pero tenemos son camiones. Si se asocia, entonces ya se puede ver, bueno, cómo ayudamos a que las empresas de camioneros, incluso del mismo sitio, porque siempre hay camioneros ahí con sus cacharritos, pues si se asocian, ¿cómo logramos para que esos camiones, en vez de llegar a un punto intermedio, lleguen hasta el punto final de la venta y cobren lo que es debido? Y entonces el producto alimenticio, pues obviamente se abarata para el consumidor y le da más ingresos al productor.